Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura argentina, hoy te traemos una obra maestra que, sin duda, ha marcado la historia de la literatura nacional, La Vuelta de Martín Fierro, de José Hernández. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta emocionante travesía literaria. A lo largo de los siguientes capítulos, te sumergirás en la historia de Martín Fierro, el gaucho que, tras un largo exilio, regresa a su tierra natal para enfrentar nuevos desafíos y reflexionar sobre las injusticias que lo rodean. En esta narración fluida y detallada, te llevaremos por cada uno de los momentos cruciales de la vuelta de Martín Fierro, abordando sus reflexiones sobre la libertad, la lucha y la valentía de un hombre que representa la voz de su pueblo. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los dilemas que enfrentan los gauchos, las contradicciones sociales y la eterna búsqueda de justicia. Así que acompáñanos en esta aventura literaria y disfruta de esta obra que sigue vigente más de un siglo después de su publicación. Capítulo 1. El regreso de Fierro. El viento soplaba fuerte en las pampas argentinas, arrastrando consigo las memorias de un pasado lleno de luchas, sacrificios y una vida marcada por las injusticias. Así regresa Martín Fierro, el gaucho legendario, tras años de exilio, de un tiempo en que la tierra lo vio alejarse sin esperanza, y el pueblo lo olvidó. Ahora, Fierro vuelve con el alma marcada por la pena, pero también con el deseo de redención. Al regresar a su tierra, Fierro siente el peso del tiempo sobre su cuerpo y su corazón. La figura del hombre que antes combatió por la libertad, que desafió al poder en defensa de los suyos, ahora parece una sombra de aquel gaucho joven y rebelde. Se adentra nuevamente en los campos que una vez fueron su hogar, aquellos que había dejado atrás con la promesa de un regreso incierto. La misma tierra que lo había visto pelear, llorar y resistir, ahora lo recibe con un silencio extraño, como si también ella hubiera cambiado. ¿Qué queda de los viejos días?, se pregunta mientras camina. El paisaje ha cambiado, como también lo ha hecho él mismo. Los recuerdos le llegan en forma de ecos de viejas canciones, de las risas de los amigos que ya no están, de las voces de los que fueron sus compañeros de lucha. Pero al mirar a su alrededor, algo no está bien. La paz que se supone ha llegado a la tierra no se refleja en la vida de los gauchos. El país, su gente, sus compañeros, siguen sometidos a las mismas injusticias de antes. La lucha de los gauchos continúa, aunque en nuevas formas. Martín Fierro se encuentra con una nueva realidad, una en la que la esperanza parece ser un lujo que pocos pueden permitirse. Él mismo ha cambiado, ha madurado, pero sigue siendo el hombre de la tierra, el hombre de su gente, y no puede evitar sentirse identificado con los dolores que aún aquejan a su pueblo. La mirada en sus ojos es de nostalgia, pero también de una firme determinación. A pesar de los años de sufrimiento, Fierro sigue siendo un hombre de principios, un hombre que no puede permanecer callado ante la injusticia. En su regreso, se encuentra con un viejo compañero de lucha, un gaucho que, como él, también ha sido víctima de las leyes injustas que han marcado sus vidas. Juntos, recuerdan los viejos tiempos, cuando la lucha era más directa, más visceral, pero igualmente perdida. Aunque la esperanza parece haber desaparecido, la camaradería entre los gauchos sigue viva, pues, al final, son ellos quienes comparten un destino común, el de los oprimidos, los olvidados, los que han sido pisoteados por el poder. El viento sigue soplando, como una metáfora de la inquebrantable lucha que sigue viva en el corazón de Fierro. Y en ese regreso, él sabe que el camino no será fácil. La paz no es para él, como nunca lo fue para los gauchos. La vida, como la tierra, sigue siendo dura, pero Fierro ha vuelto. Y su regreso no es solo una vuelta a su hogar, sino también a su lucha por la justicia, por la verdad, por un país donde los hombres sean tratados con dignidad. Volver a la tierra, volver a lo mío, piensa Fierro, mientras sus ojos se pierden en el horizonte. El regreso es solo el principio. La lucha continúa. Capítulo 2. La voz del gaucho. El regreso de Martín Fierro a su tierra es solo el comienzo de un camino que lo llevará nuevamente a enfrentarse con las realidades de su gente y con los recuerdos que no puede borrar. La tierra, que lo había recibido con su silencio, ahora lo observa con una calma inquietante, como si ella misma estuviera esperando a que él se decida a hablar. Y así, como un hombre que ha vivido demasiado para callar, Fierro alza su voz, una voz cargada de años de sufrimiento y lucha. En este capítulo, Fierro se encuentra con un viejo compañero, un gaucho que, al igual que él,
ha sido víctima de las mismas injusticias. Este compañero lo recibe con un gesto de reconocimiento y solidaridad. Entre ambos se establece un diálogo que, más que una conversación, es un grito compartido de frustración y dolor. En sus palabras se percibe la historia de una comunidad entera, la historia de los gauchos que han sido tratados como animales, como si su vida no valiera más que la de un simple objeto. Fierro, con su mirada firme, comienza a hablar de lo que ha visto en su exilio. Relata las penurias que han pasado los hombres de campo, cómo las leyes los han despojado de sus derechos, cómo los han condenado sin escuchar su voz. Habla con amargura de las promesas incumplidas, de los abusos de poder y de la opresión a la que han sido sometidos. La injusticia, esa vieja enemiga, sigue acechando a los gauchos, aún en su regreso. Nos llaman indeseables, pero nosotros somos los que trabajamos la tierra, dice Fierro con voz fuerte. Somos los que hemos defendido este suelo, los que hemos dado nuestra vida por él. Y ahora, ¿qué somos? Nada. Somos invisibles ante los ojos de los poderosos, ante los ojos de aquellos que nunca nos entendieron. Las palabras de Fierro resuenan en el aire como un eco de la verdad que ha sido silenciada por tanto tiempo. Él, como muchos otros, ha sido un hombre de campo, un hombre que ha trabajado duro para ganar su pan, pero también un hombre de honor, que lucha por la justicia y la dignidad. En su voz hay una mezcla de rabia y esperanza, una rabia que proviene de la opresión sufrida, pero también una esperanza que surge de la necesidad de cambiar esa realidad. Su compañero, con rostro serio, asiente con comprensión. Sabe bien lo que significa ser gaucho en un país donde las leyes son una burla y los hombres de campo son tratados como inferiores. Juntos, los dos gauchos, comparten una visión amarga de un país que no parece tener lugar para ellos, pero también una visión de resistencia. No estamos solos, dice el compañero. Hay muchos como nosotros. Y si no levantamos la voz, ¿quién lo hará? El diálogo entre Fierro y su compañero es un reflejo de la lucha colectiva, de la necesidad de unirse para cambiar las cosas. La voz del gaucho, la voz de los oprimidos, se alza en este capítulo como un testimonio de la resistencia. Fierro sabe que, aunque su lucha ha sido larga y dolorosa, la esperanza no se ha ido. En sus palabras se escucha un llamado a la acción, un llamado a no rendirse ante la injusticia. ¿Qué somos?, se pregunta Fierro. Somos algo más que hombres que trabajan la tierra. Somos más que eso. Somos el alma de este país, el corazón que late fuerte, el que nunca se detiene. Este capítulo concluye con Fierro y su compañero caminando juntos por las pampas, con el viento en sus rostros y la determinación en sus corazones. La lucha no ha terminado, y aunque la injusticia sigue ahí, los gauchos no se rinden. Su voz ha sido escuchada, y esa voz, aunque débil al principio, es cada vez más fuerte. La resistencia ha comenzado. Este capítulo destaca la importancia de la voz del gaucho, su lucha por ser escuchado, y su deseo de justicia en un mundo que los ha oprimido durante tanto tiempo. La amistad y solidaridad entre los gauchos son un tema central en la obra, y este capítulo refleja cómo, a pesar de las adversidades, la esperanza y la lucha por la dignidad siguen vivas. Capítulo 3. La injusticia de la ley. Martín Fierro y su compañero de lucha siguen caminando juntos, compartiendo la amarga realidad que les toca vivir. Mientras avanzan por los campos que conocen tan bien, pero que ahora parecen tan ajenos, el diálogo entre los dos gauchos se adentra más profundamente en las causas de su sufrimiento. La injusticia es el tema central, el enemigo que los ha acosado durante tanto tiempo. Pero lo que más duele a Fierro es ver cómo esa injusticia viene de las manos de aquellos que deberían velar por el bienestar de todos. Las autoridades. En este capítulo, Fierro se detiene a recordar los tiempos en los que, como gaucho, vivió en paz con su gente, en los que la vida era difícil, pero también llena de dignidad y honor. Sin embargo, esa paz fue rota por una ley que no los entendía, una ley que los oprimió y los despojó de lo que legítimamente les pertenecía, su libertad. Las leyes no son para nosotros, dice Fierro con voz grave. Son para aquellos que tienen tierras, poder y riqueza. Nosotros, los hombres de campo, no somos más que instrumentos de trabajo, animales a los que se les da la espalda cuando ya no son útiles. La frustración de Fierro se hace evidente. Recuerda cómo fue reclutado injustamente para luchar en una guerra que no era la suya, cómo se vio obligado a dejar atrás a su familia, sus amigos y su vida en el campo. En su mente, las autoridades no son más que opresores,
aquellos que se aprovechan de la ignorancia y la miseria del gaucho para usarlo como carne de cañón en sus luchas políticas. Nos llaman hombres de la ley, pero ¿quiénes son ellos para dictar nuestras vidas?, se pregunta Fierro. Nos hemos ganado el derecho de vivir en paz, de ser libres, de trabajar nuestras tierras. Y sin embargo, las leyes nos roban todo eso. Nos quitan lo que más amamos. Su compañero, aunque también lleno de indignación, le responde con un tono de resignación. Fierro, sabes bien que no podemos enfrentarnos a la ley. Ellos tienen el poder. Solo nos queda callar o seguir huyendo. Pero Fierro no puede callar. La injusticia es demasiado grande para ser ignorada, y él sabe que si no alza su voz, su pueblo seguirá siendo pisoteado sin esperanza de justicia. La conversación se vuelve más intensa, y la realidad de su lucha se hace aún más clara. No se trata solo de una batalla personal, sino de una lucha por la dignidad de todo un pueblo. ¿Acaso la ley está hecha solo para unos pocos?, continúa Fierro. ¿Acaso los gauchos no somos hombres como los demás? ¿No tenemos derecho a ser tratados con justicia? La indignación crece en su pecho, pero también lo hace su determinación. Fierro sabe que su vida está marcada por la lucha, y que esa lucha no es solo suya. Es la lucha de todos los gauchos que, como él, han sido marginados por un sistema que nunca los entendió, por una ley que no los ve más allá de una herramienta de trabajo. El diálogo entre Fierro y su compañero se convierte en un grito colectivo de resistencia. En sus palabras hay un rechazo absoluto a la injusticia, a una ley que se ve como un instrumento de opresión más que como una herramienta para el bienestar de todos. La ley, en su forma más cruel, se ha convertido en el enemigo de los hombres de campo. Nos han despojado de nuestra tierra, nos han quitado la dignidad, nos han hecho invisibles, concluye Fierro. Pero no nos rendiremos. Aunque la ley nos diga que somos nada, nosotros sabemos que somos mucho. Somos el pueblo que lucha, somos los que no nos dejamos vencer por el olvido. El capítulo termina con Fierro y su compañero mirando el horizonte, sintiendo el peso de la lucha que tienen por delante, pero también la fuerza que nace de su unión y su deseo de justicia. Aunque las autoridades y las leyes sigan siendo sus opresores, los gauchos se mantienen firmes, sabiendo que la lucha por la libertad y la justicia aún está por comenzar. Este capítulo profundiza en la crítica a las autoridades y las leyes que oprimen al pueblo gaucho. La conversación entre Fierro y su compañero refleja la rabia y la frustración de un pueblo que no ha sido tratado con justicia, pero también muestra la determinación de los gauchos de resistir y luchar por sus derechos. Capítulo 4. La condena del gaucho. Martín Fierro continúa su relato mientras camina junto a su compañero, cada paso marcando la carga de los recuerdos que no pueden ser olvidados. En este capítulo, el tono se torna más sombrío, pues Fierro comienza a hablar de la dureza de su destino y de las consecuencias que han caído sobre él y sus compañeros de lucha. Ya no son solo las injusticias que sufren, sino las penas a las que son sometidos los gauchos que se atreven a alzar la voz. La condena del gaucho no solo es física, sino también moral, pues la sociedad, los poderosos, lo han marcado como un ser inferior, despreciable, un hombre que no tiene lugar en el mundo de los buenos. Fierro relata cómo, en un momento de su vida, cuando él solo deseaba vivir en paz, las autoridades lo consideraron un enemigo, un hombre peligroso, un gaucho que debía ser sometido para que no representara una amenaza. La ley lo llamó rebelde, sin importar que sus motivos fueran simplemente la lucha por su dignidad. Así comenzó su condena. Nos han marcado con el hierro de la injusticia, dice Fierro, con la mirada fija en el horizonte. Los que nos llamaban a la guerra, ahora nos desprecian. Los que nos dieron armas para pelear, ahora nos ven como animales. ¿Acaso la guerra no era para la patria? ¿No éramos patriotas? Pero al final, ¿quiénes pagamos las consecuencias? Nosotros, los hombres de campo. El relato de Fierro es como un doloroso eco que resuena en su interior. Habla de cómo fue condenado sin derecho a juicio, sin que se le diera la oportunidad de defenderse, solo porque pertenecía a una clase oprimida. Los gauchos, aquellos que siempre habían sido leales, fueron transformados en enemigos de la nación por el simple hecho de no tener voz. El Estado, que debería protegerlos, los abandonó a su suerte. Nos llamaron soldados, pero nos dejaron como forasteros, sin tierra y sin honor, continúa Fierro, su voz cargada de amargura. Las tierras que un día trabajamos fueron arrebatadas, y todo lo que quedaba era el abandono y el desprecio. Nos dijeron que lucháramos por un país que nunca nos reconoció como parte de él.
En medio de su amargura, Fierro encuentra consuelo en la solidaridad de otros gauchos que, como él, también han sido condenados al exilio. Juntos, los hombres de campo viven como fantasmas en la tierra que un día fue suya. Son hombres sin patria, sin futuro, pero con la esperanza de que su lucha, aunque silenciosa, se escuche algún día. Es que el gaucho no es malo, compañero, reflexiona Fierro. Solo lucha por lo suyo. La tierra nos da lo que necesitamos, nos da vida. Pero los que no entienden eso nos ven como peligrosos, como criminales. Nos han despojado de todo, pero no nos han quitado lo más importante, la voluntad de resistir. El capítulo no solo es una denuncia de la opresión, sino también un recordatorio de la resiliencia del pueblo gaucho. A pesar de las dificultades, a pesar de la condena, Fierro y sus compañeros siguen firmes en su identidad, en su derecho a existir, a ser reconocidos como hombres dignos de respeto. Nos persiguen como a perros, pero somos hombres. Y aunque nos traten como a criminales, jamás dejaré de ser un hombre libre, dice Fierro, con una determinación que se refleja en cada palabra. La tierra no sabe de leyes, pero sabe de trabajo. Y nosotros, hombres de campo, sabemos honrarla con nuestras manos. Con estas palabras, Fierro deja claro que la lucha no solo es por la libertad, sino también por la dignidad, por el reconocimiento de su humanidad. Los gauchos son hombres, no animales, y merecen ser tratados como tales. Al final del capítulo, Fierro y su compañero se despiden con una mirada cómplice, sabiendo que la condena no los ha doblegado. El viento sigue soplando sobre las pampas, pero el grito de resistencia de los gauchos continúa resonando en el aire, un eco de la lucha que persiste a pesar de todo. Este capítulo profundiza en el tema de la condena social y política que sufren los gauchos. Fierro no solo enfrenta una persecución física, sino también una condena moral, una etiqueta que lo convierte en un enemigo de la patria sin justificación. A pesar de las adversidades, la solidaridad y la dignidad del gaucho siguen siendo pilares fundamentales en su lucha por la justicia. Capítulo 5. La visión del gaucho y su destino. En este capítulo, Martín Fierro continúa reflexionando sobre su vida y las injusticias que ha sufrido. A medida que avanza en su camino, las palabras se entrelazan con recuerdos y emociones que lo llevan a una profunda introspección. Fierro se enfrenta a una realidad ineludible. El gaucho está marcado por un destino del que no puede escapar, un destino que lo arrastra en un ciclo de opresión y lucha. Sin embargo, a pesar de la desesperanza que a veces lo embarga, la lucha por su honor y dignidad sigue siendo su motor. En un momento de silencio, Fierro se detiene y observa el horizonte, ese horizonte que tanto ha recorrido, pero que nunca parece ofrecerle un refugio. El sol se pone lentamente, y la vastedad de las pampas se extiende ante él, como una metáfora de su propio camino, interminable, solitario y lleno de incertidumbre. ¿Por qué el destino nos ha marcado de esta forma?, se pregunta Fierro. ¿Por qué la ley no nos mira como seres humanos, sino como animales que deben ser controlados? Fierro se toma un momento para recordar sus años de juventud, cuando las tierras eran fértiles y la vida en el campo parecía un canto a la libertad. Recuerda a su familia, a sus amigos, a aquellos tiempos de esperanza que fueron aplastados por las injusticias del poder. La violencia de la guerra, la traición de aquellos que prometieron justicia, y la indiferencia de los poderosos le dejaron una huella imborrable en el alma. En este punto, Fierro reflexiona sobre el significado de su vida como gaucho. Nos llamaron soldados, pero nos dejaron en el abandono, dice, su voz cargada de resentimiento. Nos hicieron pelear en una guerra que no entendíamos, sin una causa justa. Nos llevaron a luchar por tierras ajenas, y al final, ¿qué quedamos? Solo hombres derrotados, sin futuro, sin hogar. Su compañero, que ha estado escuchando en silencio, responde con un tono de desesperanza. Es nuestro destino, Fierro. No hay lugar para los gauchos en este país. Nos han despojado de todo, de nuestras tierras, de nuestras familias, de nuestra dignidad. Nos hemos quedado con las manos vacías, sin esperanza. Pero Fierro no puede rendirse. A pesar de la frustración y el dolor, su espíritu de lucha sigue vivo. No todo está perdido, dice con una determinación renovada. No soy un hombre que se rinda fácilmente. Hemos perdido muchas batallas, pero no la guerra. Mientras haya vida, habrá lucha. El gaucho no es un esclavo, y nunca lo será. A medida que las sombras se alargan sobre la pampa, Fierro siente que, aunque la lucha por la justicia es ardua,
siempre existe la posibilidad de cambiar el curso de su destino. A través de su resistencia, no solo está luchando por él mismo, sino por todos los gauchos que sufren bajo la opresión. La justicia no se logra solo con la fuerza de las armas, sino también con la firmeza de un corazón que nunca cede, que nunca se deja doblegar por la adversidad. Fierro observa con desdén la figura de las autoridades que lo persiguen. Ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la voluntad, dice, levantando la mirada al cielo. El poder se impone con la fuerza, pero la voluntad se forja en el corazón de cada hombre que lucha por lo que es justo. Con estas palabras, Fierro reafirma su compromiso con su causa. Aunque el camino es largo y difícil, no se detendrá. En su mente, la lucha por la libertad y la justicia se convierte en una misión sagrada, un llamado que no puede ignorar. El gaucho sabe que su destino no está sellado por las leyes ni por los hombres poderosos. Su destino lo forja él mismo, con cada paso que da hacia la libertad. El capítulo concluye con una reflexión profunda de Fierro. Al final, todos los hombres somos iguales. La tierra no hace distinción entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los débiles. Somos todos hijos de la misma tierra, y es a ella a quien debemos respeto. No me importa lo que digan las autoridades, mi lucha es por la justicia, y por la dignidad de todos los hombres de campo. Fierro sigue su camino, con el alma llena de convicciones renovadas. A pesar de las dificultades, la lucha por la justicia y la igualdad sigue ardiendo en su pecho. Su destino, aunque incierto, es suyo, y él lo enfrentará con la misma valentía que siempre ha mostrado. Este capítulo se enfoca en la introspección de Fierro, mientras reflexiona sobre su destino y la injusticia que los gauchos sufren. A pesar de la opresión, su voluntad de luchar por la justicia y la dignidad sigue siendo un faro de esperanza. Fierro, aunque marcado por las adversidades, no pierde su determinación de resistir y luchar por su libertad y la de su gente. Capítulo 6. El encuentro con el moreno. El sol se alza en el cielo, dorado y brillante, mientras Fierro y su compañero continúan su viaje por las vastas pampas. El aire se siente espeso, cargado de polvo y de recuerdos, y el horizonte, inalcanzable, parece ser un reflejo de los sueños perdidos. En este capítulo, la historia da un giro con el encuentro de Fierro con un hombre desconocido, un moreno que aparece de entre la bruma del paisaje, enigmático y lleno de sabiduría. Este hombre, que no es otro que un gaucho como Fierro, se presenta ante él con una calma inusitada, como si ya supiera quién es y qué ha sufrido. Es un hombre alto, de piel oscura, con una mirada profunda que refleja la dureza de la vida en la pampa, pero también la esperanza de aquellos que nunca dejan de luchar. Su presencia es imponente, pero al mismo tiempo, su actitud tranquila ofrece una extraña sensación de paz. Fierro lo observa de lejos antes de acercarse. A pesar de la desconfianza que naturalmente despierta cualquier encuentro en el exilio, algo en este moreno le inspira respeto. ¿Quién eres?, le pregunta Fierro, con una mezcla de curiosidad y cautela. El moreno lo mira fijamente, como si estuviera evaluando su alma. Soy un hombre como tú, responde con voz grave, pero serena. Un hombre de campo, marcado por las mismas injusticias, pero con la esperanza de que algún día todo esto cambiará. Fierro, desconcertado, se sienta junto a él. ¿Esperanza?, dice, con una sonrisa amarga. La esperanza es lo último que queda cuando todo está perdido. Hemos sido traicionados por todos. Nos dejaron en la oscuridad, olvidados y despreciados por el mundo. El moreno lo mira, como si hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. Sé lo que sientes, dice, con una calma que desconcierta a Fierro. Pero no todo está perdido, Fierro. Los hombres de campo no somos solo una fuerza bruta. Somos hombres con alma, con dignidad. Y aunque los poderosos intenten arrancarnos eso, nuestra esencia permanece. Estas palabras hacen que Fierro se detenga por un momento. El moreno habla con una sabiduría que le llega al corazón, como si tuviera respuestas para las preguntas que siempre ha llevado consigo. En su interior, Fierro empieza a ver la posibilidad de que no todo esté perdido, de que hay algo más allá de las injusticias que ha sufrido, algo que no puede ser arrebatado. ¿Pero qué podemos hacer?, pregunta Fierro, sintiendo la carga de años de lucha sin esperanza. Nos han quitado todo. ¿Qué queda para nosotros? El moreno, sin prisa, responde, nos queda lo más importante, nuestra dignidad. Mientras tengamos eso, siempre habrá algo por lo que luchar. El mundo puede ignorarnos,
pero no puede quitarnos nuestra humanidad. Y esa humanidad es lo que nos hace fuertes. Fierro queda pensativo ante esas palabras. Nunca había considerado que, a pesar de todo lo que había perdido, aún quedaba algo que no se podía robar: su identidad, su sentido de ser, la fuerza interior que lo ha impulsado a seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunta Fierro, como si esperara que el moreno tuviera una respuesta definitiva para su vida desterrada y llena de sufrimiento. El moreno le lanza una mirada profunda. Ahora, seguimos caminando, dice con firmeza. El camino será largo y duro, pero nunca debemos dejar de andar. No es el destino lo que importa, sino el hecho de seguir adelante, de mantenernos firmes ante la adversidad. Siempre habrá un mañana, Fierro, y en ese mañana, siempre habrá una lucha. Estas palabras son como un bálsamo para Fierro. La idea de que la lucha no tiene fin, de que incluso en la derrota hay una victoria en el hecho de seguir viviendo con honor, lo llena de una renovada determinación. Ya no se siente tan solo, pues ha encontrado en el moreno a un hermano de lucha, a alguien que, como él, entiende el sufrimiento, pero también la resistencia. El encuentro con el moreno marca un antes y un después en la vida de Fierro. Aunque su vida está llena de sufrimiento y exilio, ahora sabe que la lucha no es solo por la libertad, sino también por la dignidad humana, por mantener la esperanza viva en medio de la oscuridad. Los dos hombres, que comparten el mismo dolor y la misma esperanza, se levantan y se disponen a seguir su camino. La pampa, infinita y desolada, sigue extendiéndose ante ellos, pero algo ha cambiado. Ahora no caminan en la desesperanza, sino en la certeza de que la lucha, aunque ardua, nunca es en vano. Vamos, Fierro, dice el moreno con una sonrisa. La vida continúa, y con ella, nuestra lucha. Y así, los dos hombres se pierden en el horizonte, como dos sombras que avanzan hacia el futuro, siempre con la frente en alto, siempre con la esperanza de que su dignidad no se perderá jamás. Este capítulo introduce una figura clave para Fierro: el moreno, un gaucho sabio que, a través de su experiencia, ofrece a Fierro una nueva perspectiva sobre la vida, la lucha y la dignidad. El encuentro simboliza la transmisión de sabiduría y fortaleza, y ofrece a Fierro la esperanza de que, aunque la opresión siga siendo una realidad, la dignidad humana es algo que siempre se puede conservar y defender. Capítulo 7. El consejo del moreno. El sol comienza a ponerse en el horizonte, tiñendo las pampas de un rojo intenso. La brisa fresca de la tarde acaricia la piel de Fierro mientras él y el moreno continúan su caminata. Tras el encuentro profundo que tuvieron, Fierro no puede dejar de reflexionar sobre las palabras de su compañero. En su interior, una sensación de calma lo embarga, como si hubiera encontrado en el moreno a un sabio que lo guía hacia una comprensión más profunda de su vida y de su destino. El moreno, quien ha estado caminando en silencio a su lado, detiene su paso de repente y se vuelve hacia Fierro. Su mirada es penetrante, pero también llena de una paz que hace que Fierro se sienta, por primera vez en mucho tiempo, escuchado. Fierro, dice el moreno con voz firme, has recorrido un largo camino, pero la verdadera lucha no es solo contra los demás, sino contra uno mismo. El enemigo no siempre está en el exterior, muchas veces está dentro de nosotros. Debes aprender a dominar tus pensamientos, tus emociones, y sobre todo, tu rabia. Solo entonces podrás ser libre. Estas palabras sorprenden a Fierro, quien nunca había considerado que su propio corazón pudiera ser un campo de batalla. ¿Dominar la rabia?, pregunta, mientras su rostro refleja la duda. ¿Cómo puedo hacerlo, si mi vida ha sido una constante lucha contra la injusticia, contra aquellos que nos han pisoteado? El moreno asiente con lentitud. Lo sé, Fierro. Lo sé mejor que nadie. Pero la rabia es un veneno que te consume desde adentro. Es necesario que aprendas a controlarla, a no dejar que te arrastre. La verdadera libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de tus propios sentimientos. Fierro queda pensativo. La rabia, la venganza, la desesperación, todo esto ha sido lo que lo ha impulsado a lo largo de su vida. Ha luchado siempre con el corazón lleno de furia, buscando venganza, buscando justicia a través del sufrimiento. Pero ahora, las palabras del moreno resuenan en su mente, y por primera vez, comienza a cuestionar si esa lucha interna no lo está destruyendo. ¿Pero qué debo hacer?, insiste Fierro. ¿Cómo puedo luchar contra algo que siento tan profundamente? El moreno le responde con calma: la lucha comienza con el perdón, Fierro. No se trata de olvidar lo que te hicieron,
sino de liberarte del peso que llevas dentro. El perdón no es para los demás, sino para ti mismo. Solo cuando lo logres, podrás caminar en paz. Fierro siente que esas palabras son un golpe directo a su alma. El perdón. Siempre había visto el perdón como una debilidad, como algo que los poderosos usaban para manipular a los débiles. Pero el moreno le está enseñando algo nuevo, algo que nunca había considerado. El perdón puede ser un acto de fuerza, un acto de libertad. Lo intentaré, dice Fierro, finalmente. Aunque no sé si seré capaz. El moreno sonríe levemente. No se trata de ser capaz o no. Se trata de intentarlo. El camino no es fácil, pero cada paso que des te acercará más a la paz. A medida que la noche cae sobre las pampas, los dos hombres se sientan alrededor de una pequeña fogata. El fuego ilumina sus rostros y la sombra de la luna se extiende por la tierra. El moreno no dice nada más por un largo rato, dejando que la serenidad de la noche llene el espacio entre ellos. Fierro observa las llamas danzar y se pierde en sus pensamientos. Todo lo que ha vivido hasta ahora, todas las batallas, todas las pérdidas. Parece que todo lo ha llevado hasta este momento, en el que tiene la oportunidad de tomar un nuevo camino. La rabia que ha sido su compañera durante tantos años empieza a desvanecerse lentamente, y con ella, una pequeña chispa de esperanza empieza a crecer en su corazón. El perdón, piensa Fierro, es la clave de mi libertad. Si logro perdonar, podré dejar de ser prisionero de mi propio odio. El moreno, observando el cambio en Fierro, asiente con satisfacción. Eso es, Fierro. Solo cuando puedas mirar a los demás sin el peso de la venganza en tu corazón, serás verdaderamente libre. El capítulo termina con los dos hombres en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fierro, por primera vez en mucho tiempo, se siente en paz. El camino que tiene por delante sigue siendo incierto, lleno de obstáculos y desafíos, pero ahora sabe que, para encontrar la verdadera libertad, debe primero conquistar su interior. Este capítulo es crucial para el desarrollo emocional de Fierro. A través de la sabiduría del moreno, él comienza a entender que la verdadera lucha no está solo en el mundo exterior, sino también en su propio corazón. El perdón, lejos de ser un acto de debilidad, es presentado como una poderosa herramienta de liberación, una forma de sanar las heridas internas que lo han mantenido prisionero de la rabia y el odio. Capítulo 8. La enseñanza de la paciencia. La noche en las pampas se extiende como un manto oscuro y profundo, y los dos hombres permanecen en silencio junto a la fogata. El moreno, que ha sido una fuente constante de sabiduría para Fierro, ahora parece más pensativo que nunca. Sus ojos, reflejados por las llamas, muestran una calma profunda, como si hubiera encontrado un equilibrio que Fierro aún no entiende completamente. Después de un largo rato de silencio, el moreno se levanta lentamente y camina alrededor de la fogata. El crujir de la madera bajo sus pies es lo único que rompe la quietud de la noche. Al dar vuelta, sus ojos se encuentran con los de Fierro, quien lo observa con atención. Parece que el moreno tiene algo más que compartir, algo importante que podría cambiar aún más la perspectiva de Fierro sobre la vida. Fierro, comienza el moreno, con una voz que ahora tiene un tono grave y sereno, la vida no es solo lucha. No es solo resistir. También es saber esperar. La paciencia es una virtud que pocos comprenden, pero que, en esta vida de incertidumbre, es esencial para el alma. Fierro, que ha sido siempre un hombre de acción, de rápida respuesta y de implacable resistencia, no puede evitar sentir cierta incomodidad ante estas palabras. ¿Esperar?, pregunta, como si no pudiera entender cómo la paciencia podría ser una respuesta frente a todo lo que ha sufrido. ¿Esperar qué? Si hemos sido despojados de todo, ¿por qué esperar? El moreno sonríe ligeramente, como si hubiera anticipado la reacción de Fierro. No esperes que los demás te den lo que te han quitado. No esperes que la justicia venga por sí sola. Lo que debemos esperar es el momento adecuado, el instante en el que nuestra paciencia se convierte en acción. La verdadera lucha no se trata de correr al frente sin pensar. Se trata de saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Fierro frunce el ceño. No entiendo. ¿Cómo esperar cuando todo a nuestro alrededor nos está oprimiendo, cuando todo nos está empujando hacia la desesperación? El moreno lo mira fijamente, como si estuviera buscando las palabras precisas para que Fierro las comprendiera. La paciencia no es pasividad, Fierro. No es quedarse quieto esperando a que las cosas cambien solas.
La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento, de caminar a través de la adversidad sin perder la esperanza. Es la sabiduría de saber que, a veces, el tiempo es más fuerte que la furia de la acción. Fierro baja la mirada, contemplando el fuego que chisporrotea frente a él. Es cierto que ha sido un hombre de impulso, de acción. Pero las palabras del moreno resuenan en su mente. ¿Podría ser que la paciencia sea una forma de resistencia que aún no ha comprendido completamente? ¿Y cómo sé cuándo es el momento adecuado?, pregunta Fierro, buscando entender el mensaje del moreno. Eso lo sabrás con el tiempo, Fierro, responde el moreno. La vida te dará señales. Cuando tu corazón esté en calma, cuando tu mente haya dejado de estar llena de rabia, sabrás que ha llegado el momento de actuar. No es el mismo tiempo para todos, y no siempre lo que parece ser urgente lo es realmente. Hay que aprender a leer el momento. Fierro sigue pensativo, observando el fuego. Las palabras del moreno le tocan algo profundo, algo que quizás nunca había considerado. No todo es una batalla, no todo requiere una acción inmediata. Quizás hay momentos en los que es necesario tomar un paso atrás y esperar, reflexionar, para que la respuesta correcta surja por sí sola. Entonces, la verdadera lucha no es solo contra los demás, sino también contra uno mismo, dice Fierro, como si estuviera empezando a comprender el mensaje del moreno. Exactamente, responde el moreno. La lucha más difícil es la que libramos con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios impulsos. Si logras dominarte a ti mismo, entonces podrás dominar cualquier otra cosa. En ese momento, una ráfaga de viento hace que las llamas de la fogata se inclinen hacia un lado, iluminando las sombras de los dos hombres. La noche parece volverse más profunda, pero también más iluminada con cada palabra del moreno. Fierro siente que algo está cambiando en su interior. No solo su vida ha sido una serie de combates con el exterior, sino que también ha estado en guerra con su propia alma. Es un camino largo, dice el moreno mientras se sienta nuevamente junto a Fierro, pero solo aquellos que aprenden a ser pacientes logran llegar hasta el final. Y cuando llegues a tu meta, sabrás que no fue solo la lucha lo que te trajo hasta aquí, sino también la sabiduría de esperar el momento adecuado. El capítulo concluye con los dos hombres mirando el fuego que se apaga lentamente. La paciencia, esa cualidad que Fierro nunca había considerado valiosa, empieza a tomar un nuevo significado para él. Ha aprendido que no siempre es necesario ir tras la venganza, que la verdadera sabiduría radica en esperar el momento correcto. La vida, como el fuego, tiene su propio ritmo y ciclo, y saber cuándo actuar es la clave para encontrar la paz. Este capítulo marca un punto de reflexión profunda para Fierro, quien, en su lucha constante, aprende la importancia de la paciencia. La sabiduría del moreno se convierte en una herramienta poderosa, mostrándole que, a veces, no todo debe ser resuelto inmediatamente, y que hay valor en la calma y en la espera del momento adecuado para actuar. Capítulo 9. La revelación del destino. La mañana siguiente llega cargada de una brisa fresca, que, aunque tibia, lleva consigo el susurro de un cambio. El sol empieza a elevarse sobre las pampas, tiñendo el cielo de colores cálidos. Fierro y el moreno siguen su camino, esta vez en dirección hacia el horizonte lejano. La conversación que tuvieron la noche anterior ha dejado una marca en el alma de Fierro, y aunque aún hay dudas en su mente, algo en su interior le dice que las enseñanzas del moreno le ofrecen una nueva visión sobre su vida. Después de caminar durante un rato en silencio, el moreno detiene su paso y se vuelve hacia Fierro. El rostro de este último sigue reflejando una mezcla de reflexión y conflicto, pues aunque las palabras del moreno han tocado su corazón, la vieja rabia que lo ha definido por tantos años no desaparece fácilmente. ¿Cómo te sientes, Fierro?, pregunta el moreno con voz suave, pero firme. Fierro lo mira y, por un instante, se siente vulnerable. Las palabras del moreno han removido algo dentro de él. La rabia sigue presente, pero ahora hay algo más, una sensación de inquietud, como si estuviera frente a un umbral importante en su vida. No sé, responde finalmente. Creo que nunca había pensado en la vida de esta manera. Siempre me he dejado llevar por lo que siento en el momento, por lo que mi corazón me dicta. Pero tú me has hablado de algo diferente, algo que parece más grande que la lucha en sí. El moreno sonríe con serenidad, como si esperara que finalmente llegara este momento. La lucha, Fierro, nunca fue solo contra los demás. La verdadera batalla es contra lo que está dentro de ti. Y, si logras entender esto,
Habrás dado el primer paso hacia tu destino. Fierro frunce el ceño, intentando comprender el sentido de esas palabras. ¿Mi destino?, repite, como si nunca hubiera pensado que su vida tuviera un destino más allá de la lucha constante. ¿Cómo puede haber un destino para alguien como yo, que ha sido perseguido y despreciado por los demás? ¿Qué destino podría esperarme? El moreno, que ha escuchado muchas historias a lo largo de su vida, suspira profundamente. Todos tenemos un destino, Fierro. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayan hecho contigo. El destino no es algo que te sea impuesto desde fuera, es algo que tú mismo debes descubrir dentro de ti. Es la misión que solo tú puedes cumplir, aunque a veces no se vea claramente al principio. Fierro se siente confundido, pero también intrigado. ¿Y cómo sé cuál es mi destino? El moreno mira a Fierro con una mezcla de sabiduría y compasión. El destino no se encuentra a través de la fuerza o el coraje en la lucha, Fierro. Se encuentra en la comprensión profunda de quién eres realmente. No es un camino recto ni fácil. A veces, el destino se revela cuando menos lo esperas, y otras veces, es algo que debes construir poco a poco. Solo cuando te enfrentes a tus propios demonios, cuando te enfrentes a la parte más oscura de tu alma, verás la luz que te guía hacia tu propósito. Fierro siente una presión en su pecho. Es como si, por primera vez, estuviera ante un conocimiento tan profundo y a la vez, tan distante. ¿Y qué pasa si no puedo encontrar ese destino? ¿Qué pasa si todo lo que he hecho ha sido en vano? El moreno da un paso hacia él y coloca una mano sobre su hombro. Nada de lo que has hecho ha sido en vano, Fierro. Cada paso que has dado, cada batalla que has librado, todo tiene un propósito. El sufrimiento que has vivido no es solo un castigo, es parte de tu aprendizaje. Solo cuando comprendas tu propio sufrimiento y lo uses como una herramienta, podrás ver el propósito detrás de todo lo que has experimentado. Fierro se queda en silencio, las palabras del moreno resonando en su mente. Es cierto que su vida ha estado llena de dolor y sacrificio. Ha luchado contra el mundo entero, pero nunca se ha detenido a preguntarse por qué. Nunca se ha detenido a pensar en lo que todo eso realmente significaba para él. Ahora, frente a las palabras del moreno, comienza a ver que el sufrimiento que ha experimentado podría tener un propósito más grande. No es solo dolor vacío, podría ser una lección, una forma de prepararse para algo más grande. Entonces, ¿cómo empiezo a descubrir mi destino?, pregunta Fierro, con una renovada determinación en su voz. El moreno asiente lentamente, como si supiera que este momento había llegado. El primer paso es la introspección, Fierro. Tienes que mirar dentro de ti, sin miedo, sin temor. Solo entonces podrás ver el camino que debes seguir. Tu destino no es algo que se te pueda dar desde fuera, es algo que tú debes forjar con tus propias manos, con tus propias decisiones. No será fácil, pero será lo único que te llevará a la paz. Con estas palabras, el moreno se aleja lentamente, dejando a Fierro solo con sus pensamientos. El sol ya está alto en el cielo, y las pampas parecen extenderse infinitamente ante él. Fierro se queda allí, en medio de la vasta soledad, sintiendo el peso de la verdad que acaba de descubrir. La vida no es solo una serie de batallas externas, es también una lucha interna por comprender quién eres y por qué estás aquí. A medida que avanza en su camino, el moreno lo observa a lo lejos, sabiendo que la semilla de la reflexión ha sido sembrada en el corazón de Fierro. El futuro de Fierro está por definirse, y aunque el camino es incierto, la revelación del destino que acaba de recibir lo pondrá en el rumbo hacia algo mucho más grande que cualquier venganza. Este capítulo marca un punto de quiebre en la historia de Fierro. Al enfrentar la idea de un destino más allá de la lucha externa, empieza a comprender que su vida tiene un propósito que va más allá de las batallas físicas. La búsqueda del verdadero destino implica un proceso interno de autoconocimiento y reflexión. Capítulo 10. La reflexión y el dolor de la soledad. El sol se ocultaba lentamente detrás de las vastas llanuras, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura. El viento soplaba con suavidad, agitando la hierba y las ramas de los árboles, creando una melodía suave que se mezclaba con el silencio profundo de la pampa. Era un atardecer tranquilo, pero para Martín Fierro, ese momento de calma era solo un reflejo de la tormenta que aún se desataba en su interior. Después de tanto tiempo de lucha y sufrimiento, Fierro había encontrado algo que se asemejaba a la paz. Había dejado atrás su vida de injusticias y persecuciones,
Había dejado el lugar que lo vio nacer y había emprendido un camino solitario, guiado solo por su deseo de encontrar respuestas. Sin embargo, a pesar de la aparente serenidad del paisaje, en su corazón seguía habiendo una lucha interna, una batalla que no podía evitar. Se encontraba solo en la inmensidad de la pampa, reflexionando sobre los años de conflicto, las pérdidas sufridas y el peso de sus decisiones. El recuerdo de su familia, de sus compañeros, y de aquellos que se habían quedado atrás lo acosaban constantemente. Pensaba en sus hijos, en su esposa, en todo lo que había dejado atrás en su afán por escapar de la injusticia. Había luchado por sobrevivir, por mantener su honor, pero ¿a qué precio? El dolor de la separación lo invadía, y la angustia de la soledad lo acechaba como un espectro. ¿Por qué no pude haber encontrado la paz antes?, pensaba Fierro mientras caminaba lentamente por la tierra. ¿Por qué tuve que recurrir a la violencia? ¿Por qué tuve que ser parte de esta guerra interminable? El hombre del campo se detenía de vez en cuando, mirando el horizonte, como si esperara que el vasto paisaje le ofreciera alguna respuesta. Pero el silencio era todo lo que recibía. Las voces del pasado seguían resonando en su mente, los gritos de los compañeros caídos, las palabras de aquellos que lo habían llamado traidor, la furia de quienes lo perseguían, y, sobre todo, el constante susurro del remordimiento que lo invadía. No sabía si alguna vez podría liberarse de esa carga. La pampa, extensa e inmutable, parecía comprenderlo, pero no ofrecía consuelo. Fierro sabía que la tierra, aunque hermosa, no podría sanar sus heridas. La batalla que más le dolía, la que lo desgarraba por dentro, no era la que había librado con las armas, sino la que se libraba en su alma. ¿Será este el fin?, se preguntaba. ¿Acaso tengo algo más por lo que luchar? ¿Qué queda cuando ya no hay enemigos a los que derrotar? Era un hombre dividido, atrapado entre la necesidad de redención y la inevitabilidad de su destino. El campo lo había moldeado, lo había convertido en un hombre rudo y de carácter fuerte, pero el hombre que llevaba dentro deseaba algo más que lucha. Quería encontrar una razón para seguir adelante, algo que lo hiciera sentir que sus sacrificios no habían sido en vano. Cerrando los ojos por un momento, Fierro pensaba en su vida antes de todo el sufrimiento, antes de que el destino lo arrojara a la guerra y a la injusticia. Recordaba los días de su juventud, cuando las preocupaciones eran simples, cuando la vida se trataba de trabajar la tierra y cuidar a su familia. Pero esa vida había sido arrebatada de él, y ahora no quedaba más que el eco de lo que una vez fue. A lo lejos, se escuchó el ruido de los caballos y los hombres que se acercaban. Fierro no los había visto venir, pero no le sorprendió. Sabía que, en cualquier momento, la paz que había encontrado en ese momento fugaz podría desmoronarse de nuevo. La vida en la pampa no dejaba espacio para la tranquilidad, siempre había alguien o algo que interrumpía ese breve respiro. Los hombres que se acercaban eran conocidos de Fierro, compañeros de la guerra, hombres que también llevaban en su alma las cicatrices de la lucha. Sin embargo, a diferencia de él, estos no habían buscado la paz. Seguían siendo parte del ciclo interminable de violencia, de venganzas y enfrentamientos. Fierro, has estado mucho tiempo solo, dijo uno de ellos, con una sonrisa sombría. La guerra no ha terminado. Aquí seguimos, luchando por lo que es nuestro. Fierro los miró en silencio. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, pero también por una determinación que parecía no conocer el descanso. Ellos aún veían la guerra como una solución, como la única manera de enfrentar lo que consideraban una injusticia. Pero Fierro ya no compartía esa visión. No quiero seguir en esta lucha, respondió con voz grave, pero llena de una triste resignación. Ya he dado demasiado. Mi alma está cansada de tanto dolor. El silencio se hizo pesado entre los hombres. Fierro miraba a sus compañeros, viéndolos como una versión de lo que él mismo había sido, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no veía la guerra con los mismos ojos. Ya no deseaba venganza, ya no ansiaba el combate. Quería encontrar la paz, pero sabía que no podía escapar del ciclo al que estaba atado. ¿Y qué harás, Fierro?, preguntó otro de los hombres, con una mezcla de respeto y escepticismo en su voz. ¿Dejarás que la vida te venza? ¿Te quedarás aquí solo, sin luchar por lo que es tuyo? Fierro los miró por un largo momento. La lucha por la justicia, por la dignidad de su gente, seguía en su corazón. Pero algo había cambiado. Ya no quería pelear solo por la venganza. Ahora, su lucha era más profunda, más interna.
Quería encontrar un propósito, algo que le diera sentido a todo lo que había vivido. Quizás ya no se trate de luchar por lo que uno quiere, dijo Fierro, con voz firme pero melancólica. Tal vez se trate de luchar por lo que uno necesita. Yo necesito encontrar paz. Los hombres lo miraron en silencio, sin entender completamente sus palabras, pero algo en ellos comenzó a resonar con la sabiduría que Fierro había adquirido a lo largo de los años. La guerra lo había cambiado, y quizás, en su corazón, también había comenzado a nacer una nueva lucha, una que no dependiera de las armas, sino de su alma. Este capítulo profundiza en la reflexión interior de Fierro sobre su vida y las luchas que ha enfrentado. La soledad lo empuja a reconsiderar su lugar en el mundo y lo que realmente busca. Capítulo 11. El regreso a la lucha. El tiempo ha pasado, y Fierro ya no es el hombre que una vez fue. El camino que ha recorrido desde su encuentro con el Moreno lo ha cambiado de maneras profundas. Ha meditado sobre su vida y sobre las lecciones que ha aprendido, pero la vida no le permite descansar. Las huellas de su pasado, las cicatrices de la lucha, siguen persiguiéndolo. Fierro se encuentra de nuevo en la encrucijada entre la paz que anhela y la violencia que parece seguirlo a cada paso. La realidad de la vida en la pampa es implacable, y la constante amenaza de la guerra sigue acechando a los hombres del campo. Los días de reflexión han sido buenos, pero la necesidad de defenderse, de luchar por su supervivencia, lo llama nuevamente. La guerra con los malones no ha cesado, y la situación en la que se encuentra exige más acción. Esa mañana, Fierro y su compañero, el Moreno, caminan por la vasta extensión de tierra. El sol ya ha comenzado a calentar la tierra, y el viento sopla suavemente entre los juncos. El Moreno observa a Fierro con una mirada profunda, como si percibiera la tormenta que se agita en su corazón. Sabe que el regreso de Fierro a la lucha es inevitable, pero también sabe que lo que ahora lleva en su alma no es la misma rabia ciega de antaño. Fierro, dice el Moreno, con una voz cargada de sabiduría, sé que te has enfrentado a muchas batallas, pero hoy luchas por algo diferente. Fierro lo mira, con el rostro marcado por los años y las experiencias. Su mirada refleja una mezcla de cansancio y determinación. El campo es un lugar salvaje, amigo mío, responde. Aquí no hay tiempo para reflexionar, solo para defenderse o morir. No importa cuánto lo intente, siempre estaré en guerra con el mundo. Los hombres de mi tierra no me dejan otro camino. El Moreno asiente lentamente. Pero ya no luchas por lo mismo, Fierro. Ya no es solo venganza lo que te mueve. Ahora, en lo más profundo de tu corazón, debes luchar por algo que te dé sentido. La lucha no siempre es contra los demás. A veces, es una batalla interna por encontrar un propósito. Fierro se detiene un momento, el viento acariciando su rostro. Su alma está dividida. Por un lado, la guerra lo llama, lo arrastra hacia ella con la fuerza de una marea imparable. Por otro, hay una voz interna que le pide que detenga la violencia, que busque otro camino. Pero en su interior, sabe que la lucha forma parte de su naturaleza. Es un hombre del campo, un hombre de la guerra. No sé si puedo vivir sin luchar, dice Fierro, como si estuviera hablando consigo mismo. El Moreno lo observa en silencio, comprendiendo lo que su amigo está atravesando. La guerra puede ser una necesidad, Fierro, pero no puede ser tu única forma de vivir. No debes olvidar que la paz también es una forma de lucha. La lucha por la justicia, por el honor, por el bien de los demás, es igual de valiosa que la que se libra con las armas. Fierro reflexiona profundamente, pero sabe que en este momento la situación exige una acción inmediata. Los malones están cerca, y los hombres de la pampa deben defender su tierra. La amenaza es real, y la necesidad de proteger a los suyos lo impulsa a tomar las armas una vez más. Sin embargo, esta vez no lo hace con el mismo fervor vengativo de antes. Su lucha será más que una venganza, será una lucha por la supervivencia, pero también una lucha por encontrar un propósito. Debemos prepararnos, el malón está cerca, dice Fierro, con voz grave. Esta vez no es solo una lucha de hombres, es una lucha por lo que nos queda. El Moreno lo mira con respeto, comprendiendo que Fierro ha llegado a un entendimiento más profundo de su rol en esta guerra. No es solo un guerrero, ahora, está luchando por algo más grande que él mismo. La batalla que se avecina no es solo una confrontación física, sino una batalla por el alma de la pampa, por la dignidad de su gente. Se preparan para enfrentar lo que viene. Fierro, con su destreza como jinete y su valentía en combate,
lidera a los suyos con una fuerza renovada. No es la rabia de un hombre perdido en la venganza lo que lo mueve ahora, sino una comprensión de que la guerra no tiene que definirlo por completo. Aunque la lucha es inevitable, Fierro ha comenzado a entender que es posible luchar por una causa que trascienda el odio y la destrucción. A medida que el sol se eleva más alto en el cielo, Fierro y su compañero avanzan hacia el campo de batalla. El rugir de los caballos y el sonido de los tambores resuenan en el aire. El combate es inminente, pero en el corazón de Fierro hay una sensación de que, por fin, está luchando por algo que le da sentido. Aunque la violencia está a su alrededor, no es lo único que define su ser. Así comienza el enfrentamiento. Los hombres se agrupan, se preparan para lo que está por venir. Las huellas de la guerra no desaparecen fácilmente, pero Fierro, con una mente más clara, sabe que la lucha que enfrenta hoy es más que una cuestión de supervivencia. Es una batalla interna, un enfrentamiento consigo mismo, en el que, al final, solo él podrá decidir si continuará en el camino de la violencia o si encontrará una forma de paz. Este capítulo marca una transición importante en la historia de Fierro. Aunque está nuevamente en la guerra, la perspectiva con la que enfrenta esta lucha ha cambiado. Ya no es solo un hombre buscando venganza, sino alguien que lucha con un propósito mayor, que está tratando de encontrar un equilibrio entre la violencia necesaria y la paz interior. Capítulo 12. La confraternidad y el encuentro con el amigo. El día había amanecido fresco, con una ligera brisa que movía las hojas de los árboles y una claridad limpia que bañaba el horizonte. La vastedad de la pampa seguía siendo infinita, pero algo había cambiado en la atmósfera. A medida que Fierro avanzaba, pensativo y meditabundo, el sonido de los cascos de caballo se oyó a lo lejos, interrumpiendo su reflexión. No era el ruido de un solo jinete, sino de varios, como si un grupo de hombres estuviera acercándose. Fierro se detuvo por un momento, alerta. Sabía que la vida en la pampa, aunque tranquila en apariencia, nunca estaba exenta de sorpresas. Sin embargo, no era la amenaza de un enemigo lo que lo preocupaba ahora, sino la presencia de otros hombres, de aquellos que podrían ser aliados o simples desconocidos. En su corazón ya no había espacio para la violencia, solo para las palabras y los encuentros, aunque, como siempre, el miedo al conflicto seguía presente en su mente. A medida que se acercaban, pudo distinguir la figura de un hombre a caballo, al frente del grupo, quien se acercó con la mirada fija en él. Fue entonces cuando, para su sorpresa, el jinete levantó la mano en un saludo amistoso. A Fierro le pareció una escena curiosa. ¿Cómo es que alguien que no conocía se aproximaba con tal familiaridad? Cuando el jinete estuvo a pocos metros, Fierro pudo reconocerlo. Era un rostro conocido, un viejo amigo de su tiempo de guerra. Era un compañero que había luchado junto a él en las batallas, que había compartido los días de sufrimiento y desesperanza. Este hombre, al que Fierro había perdido de vista desde hacía tiempo, era el que ahora se acercaba con una sonrisa en los labios, como si no hubiera pasado el tiempo. «Fierro, ¿eres tú?», exclamó el jinete, su voz llena de asombro y alegría al reconocer al hombre que había sido tan cercano en los días de lucha. «Soy yo, amigo», respondió Fierro, con un tono que denotaba sorpresa pero también una sensación de alivio. No había esperado encontrar a alguien conocido en medio de la soledad de la pampa. «Hace tiempo que no nos vemos». El jinete se desmontó de su caballo y se acercó a Fierro con paso firme, estrechándole la mano con fuerza. «¡Qué alegría verte! Pensé que te habías perdido para siempre en esos caminos de la guerra». Fierro lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de emoción y tristeza. Era extraño reencontrarse con alguien del pasado, especialmente después de tantos años de sufrimiento y aislamiento. Sin embargo, había algo reconfortante en la presencia de su viejo amigo. Aunque la guerra había dejado sus huellas en ambos, el lazo que los unía era inquebrantable. «Todo ha cambiado desde entonces», dijo Fierro, observando el rostro de su amigo, que también mostraba las cicatrices del tiempo y la lucha. «La guerra nos ha dejado marcas que nunca desaparecerán, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido». Su amigo lo miró con una expresión que oscilaba entre la tristeza y la comprensión. «Es cierto, Fierro. Hemos pagado un alto precio por todo lo que hemos hecho. Pero, ¿qué queda después de la guerra? ¿Qué queda cuando todo está dicho y hecho?». Fierro suspiró profundamente. «La paz, amigo mío. Eso es lo que quiero ahora. Ya no tengo fuerzas para seguir luchando».
El único combate que me queda por librar es conmigo mismo, para encontrar la tranquilidad que tanto he buscado. Su amigo asintió lentamente, como si comprendiera lo que Fierro quería decir. La paz, sí. Todos la buscamos, pero no es fácil encontrarla después de todo lo que hemos vivido. Sin embargo, quizás esta sea nuestra oportunidad. Quizás sea hora de dejar atrás la guerra y aprender a vivir con lo que somos ahora. Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento, mirando el horizonte, como si el paisaje pudiera ofrecerles las respuestas que tanto necesitaban. La vasta pampa, infinita y silenciosa, parecía escuchar sus palabras, como si fuera la guardiana de sus destinos. Fierro, después de un largo suspiro, miró nuevamente a su amigo. ¿Qué has hecho todo este tiempo? ¿A dónde te ha llevado la vida después de la guerra? Su amigo le relató cómo había seguido su propio camino, cómo había tratado de encontrar un lugar en el mundo, lejos de la lucha. Había trabajado en diversos oficios, pero siempre había llevado consigo el peso de la guerra, la constante lucha por encontrar una razón para vivir. No había logrado la paz que tanto había anhelado, pero de alguna manera, había logrado mantenerse alejado de la violencia. Es difícil dejar atrás lo que uno ha sido, dijo su amigo, pero a veces, uno tiene que aprender a perdonarse a sí mismo para poder encontrar la paz. Fierro lo miró pensativo. Es un camino largo, amigo mío. Pero creo que estoy comenzando a comprender lo que me has dicho. Quizás ya no tengamos que seguir buscando la guerra en todo lo que hacemos. Tal vez la verdadera lucha sea aprender a vivir en paz con uno mismo. Su amigo sonrió, con una expresión de comprensión y esperanza. Es lo que todos necesitamos, Fierro. Paz en el corazón. Solo cuando encontramos esa paz podemos ser verdaderamente libres. Ambos hombres se quedaron allí, en silencio, como si el tiempo hubiera dejado de existir para ellos. No había más necesidad de palabras, solo la presencia del otro, el reencuentro con alguien que comprendía el dolor y las cicatrices de la guerra. En ese momento, Fierro sintió por primera vez en mucho tiempo que la vida podía ser más que solo sufrimiento y lucha. Quizás, en ese simple encuentro con su viejo amigo, había encontrado una pequeña chispa de esperanza. Capítulo 13. La reconciliación con la vida y la naturaleza. El sol, ya en su ocaso, pintaba el cielo con tonos rojizos y anaranjados, reflejando en la pampa una calma que parecía ajena al caos de los días pasados. Fierro, junto a su viejo amigo, había pasado las últimas horas caminando sin prisa, reflexionando sobre lo sucedido en los últimos años, sobre las luchas que le habían marcado y las cicatrices, no solo visibles, sino también las que llevaban grabadas en el alma. Aunque las conversaciones con su compañero habían sido profundas, Fierro sentía que aún quedaba algo por decir, algo que no había sido expresado completamente. No era tristeza lo que dominaba su ánimo, ni tampoco euforia. Había alcanzado un estado de tranquilidad que lo sorprendía a sí mismo. La guerra, con toda su brutalidad, quedaba atrás, y frente a él se abría un horizonte de nuevas posibilidades, aunque inciertas. Vemos el atardecer, pero a veces olvidamos que es el mismo sol que da vida a todo lo que nos rodea, dijo su amigo mientras caminaban por la orilla de un arroyo. La brisa fresca movía los juncos a su paso, y el murmullo del agua formaba una melodía que se unía al silencio de la vastedad. Fierro lo miró con una sonrisa lenta, casi pensativa. Es cierto, amigo. Siempre buscamos respuestas, pero nunca prestamos atención a los simples regalos de la vida, como el sol o la lluvia, que están ahí, dándonos todo sin pedir nada a cambio. Ambos se sentaron en una roca grande, rodeada por la vegetación de la pampa, observando la caída del sol. El aire fresco de la tarde les envolvía, y un silencio cómodo los cubría. Por un momento, Fierro dejó de pensar en las injusticias del pasado, en las traiciones y los dolores, para permitir que su mente se liberara. Aquella era una oportunidad para reconectar con la esencia de la vida, lejos de las sombras de la violencia. En los días de la guerra, nunca tuve tiempo para apreciar lo que realmente valía la pena, continuó Fierro, rompiendo el silencio. Estaba tan enfocado en la lucha, en la supervivencia, que no veía más allá de mis propios pensamientos. Su amigo asintió con comprensión. Nos perdemos en los detalles, en la furia de lo inmediato. Y a veces, olvidamos lo que está ante nuestros ojos. La naturaleza, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, todo eso forma parte de lo que somos. A veces, solo tenemos que detenernos y escuchar. Fierro se recostó sobre la roca,
mirando al cielo. Es raro para mí, amigo. Pasé tantos años sin poder encontrar paz en nada, y ahora, aquí, parece que todo se ha calmado. Es como si la pampa me hablara. Y te habla porque estás listo para escuchar, dijo su compañero, con tono firme. La naturaleza tiene sus propios ritmos, y nosotros somos solo una parte de ese ciclo. La guerra, la lucha, nos separan de esa realidad, pero una vez que decidimos liberarnos de ellas, todo lo demás comienza a tener sentido. Fierro cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa acariciando su rostro. En ese instante, comprendió lo que su amigo le había querido decir. La guerra lo había desgastado, pero ahora, en ese rincón del mundo, en esa pequeña parte de la pampa que parecían ocupar, había encontrado algo que ni el sufrimiento ni las batallas podían arrebatarle, la paz interior. Siempre tuve miedo de quedarme solo en mis pensamientos, confesó Fierro. Pensaba que si me detenía a reflexionar demasiado, lo que encontraría no sería algo que pudiera soportar. Pero aquí, con todo este silencio, siento que puedo enfrentarme a mí mismo, sin miedo. Su amigo lo miró con respeto y algo de admiración. Es un gran paso, Fierro. El primer paso hacia la verdadera libertad es aceptar lo que somos y lo que hemos sido. La reconciliación no solo pasa por los demás, sino también por uno mismo. Por primera vez en muchos años, Fierro sintió que la vida le daba una nueva oportunidad. No importaba lo que el pasado le hubiera enseñado, ni los sacrificios que había tenido que hacer para llegar hasta aquí. Lo único que importaba era que ahora, en ese momento, podía ver más allá de la oscuridad. El sol comenzó a ponerse completamente, y la penumbra envolvió la pampa. Sin embargo, dentro de él, la oscuridad ya no le parecía tan amenazante. Había aprendido a mirar las sombras con otra perspectiva, como una parte natural del ciclo de la vida. Todo tenía su razón de ser. Quizás la verdadera batalla no está fuera de nosotros, sino dentro, dijo Fierro, alzando la vista hacia su amigo. Tal vez la lucha más grande que enfrentamos es contra nuestros propios miedos, contra lo que hemos hecho, y lo que aún podemos hacer. Su amigo sonrió, orgulloso de ver cómo su amigo había llegado tan lejos. Es una batalla que no siempre tiene una victoria clara, pero es la única que vale la pena. Y hoy, parece que has ganado una gran parte de esa lucha. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez no era un silencio pesado, sino uno de aceptación y paz. En ese rincón de la pampa, bajo el cielo estrellado, Fierro había encontrado una nueva forma de vivir. Ya no era el hombre atormentado por la guerra, ni el fugitivo de la ley. Ahora, era un hombre que, por fin, había encontrado la paz dentro de sí mismo. Este capítulo describe el proceso de reconciliación interna de Fierro, quien comienza a encontrar paz y consuelo en la naturaleza y en la compañía de su amigo, superando las huellas de la guerra. Capítulo 14. La reflexión sobre la justicia y la venganza. La noche había caído completamente, y el cielo estrellado parecía un tapiz de infinita belleza que se extendía sobre la pampa. Fierro y su compañero, después de una larga jornada de reflexión y charla, se encontraban sentados junto a un pequeño fuego que crepitaba suavemente, iluminando sus rostros con una luz cálida y titilante. La brisa, fresca y ligera, soplaba sobre ellos, llevando consigo el aroma de la tierra y la hierba mojada. Fierro, que hasta ese momento había mantenido el silencio, miró las llamas con una intensidad creciente. Su mente, como siempre, se hallaba ocupada, aunque esta vez el flujo de pensamientos no era tan turbulento. El cansancio de los años pasados había dejado en su ser una quietud que le permitía pensar con más claridad. Y, en ese instante, una pregunta surgió con fuerza en su corazón. Amigo, dijo, quebrando el silencio de la noche, ¿es posible que haya justicia en el mundo cuando, muchas veces, la misma ley que se supone nos debe proteger, nos castiga con dureza sin piedad? Su compañero lo observó atentamente, notando la seriedad en su tono. ¿A qué te refieres, Fierro? ¿Qué te ha hecho pensar eso ahora? Fierro dejó escapar un suspiro, mirando las chispas que se elevaban hacia el cielo. A veces, cuando pienso en todo lo que he pasado, no puedo evitar preguntarme si alguna vez fui verdaderamente libre. La justicia que me impusieron, esa que me obligó a huir, a luchar, a vivir como un hombre marcado por el destierro. ¿Acaso fue una verdadera justicia? ¿O fue solo una forma de venganza disfrazada? El compañero de Fierro asintió, comprendiéndolo. La venganza se disfraza fácilmente de justicia, pero en el fondo,
es solo el deseo de hacer sufrir a otro. Y a veces, los hombres que se sienten poderosos, aquellos que tienen el control sobre las leyes, son los primeros en sucumbir a esa tentación. Fierro, sintiendo el peso de sus palabras, agregó, pero cuando uno vive con esa carga, cuando te imponen la injusticia y la venganza como un castigo a lo largo de los años, algo dentro de ti comienza a cambiar. Dejas de ser el hombre que era antes. La lucha se convierte en una necesidad, y la venganza, bueno, la venganza deja de ser un sentimiento pasajero. Se convierte en algo profundo, que te consume. Y, cuando finalmente logras escapar, te das cuenta de que lo que has perseguido durante tanto tiempo ha dejado de tener sentido. Su amigo lo miró fijamente, reconociendo en las palabras de Fierro una verdad que él también había comprendido en algún momento de su vida. Es una trampa, Fierro. La venganza nunca trae paz. Solo nos ata más y más a lo que nos hizo daño. Es como un círculo vicioso que no termina nunca. Fierro se quedó en silencio un momento, como si las palabras de su compañero hubieran abierto una puerta que había permanecido cerrada por años. Entonces, ¿qué queda, amigo? ¿Qué hago con todos estos años de lucha, de dolor, de sacrificios? El compañero de Fierro lo miró con una serenidad que solo el tiempo y la reflexión pueden otorgar. Lo que queda, Fierro, es aprender a vivir de nuevo, aprender a perdonar, incluso a aquellos que te han hecho daño. No porque ellos lo merezcan necesariamente, sino porque tú lo mereces. Porque solo perdonando podrás liberarte de esa carga que arrastras. Fierro cerró los ojos por un momento, pensando en lo que acababa de escuchar. Perdonar, murmuró para sí mismo. Nunca pensé que eso fuera posible. Siempre creí que el perdón era para los débiles, para aquellos que no podían luchar por lo que era justo. Perdonar no es debilidad, Fierro, respondió su amigo con firmeza. Perdonar es reconocer que no somos dueños de todo, que no podemos controlar las acciones de los demás. Es aceptar que, aunque la injusticia haya sido grande, la mejor forma de trascenderla es liberarnos de ella, no aferrarnos a ella. Fierro miró el fuego por un largo rato, sumido en sus pensamientos. Las palabras de su amigo calaban hondo, como una semilla plantada en un terreno fértil. Sentía que, poco a poco, algo en su interior comenzaba a cambiar. No iba a olvidar lo que había vivido, ni las heridas que había sufrido. Pero, quizás, ya no necesitaba buscar venganza, ya no necesitaba cargar con el odio que había arrastrado durante tanto tiempo. Entonces, si debo perdonar, ¿cómo lo hago?, preguntó finalmente, con la voz más suave de lo que había hablado antes. ¿Cómo dejo atrás todo esto? Su amigo le sonrió, sabiendo que había dado un paso importante en su camino. No hay una fórmula, Fierro. El perdón es un proceso, no un acto único. Es algo que se va dando poco a poco, con cada día que pasa. Pero lo primero es dejar de mirar atrás con resentimiento. Solo entonces podrás comenzar a ver el futuro con otros ojos. Fierro asintió lentamente, como si la idea comenzara a tomar forma en su mente. El camino hacia el perdón, hacia la paz interior, no sería fácil. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía caminar por él sin miedo. La noche siguió su curso, y el fuego continuó ardiendo, iluminando a los dos hombres sentados en la vastedad de la pampa. Fierro ya no veía la oscuridad con temor. Sabía que, al igual que el día, la oscuridad también tenía su final. Y con cada paso que daba, su corazón comenzaba a sanar. Este capítulo refleja la profunda reflexión de Fierro sobre la justicia, la venganza y el perdón. A través de su diálogo con su amigo, llega a una comprensión más profunda de lo que significa liberarse del dolor del pasado y buscar la paz interior. Capítulo 15. La reconciliación y el regreso a la paz. La pampa estaba en silencio, el viento susurraba suavemente entre los pastos secos, y las estrellas brillaban en lo alto, como testigos silenciosos de la conversación que se había desarrollado entre Fierro y su amigo. Había algo en el aire esa noche, algo que parecía sugerir que un ciclo estaba a punto de cerrarse, que el dolor y la lucha comenzaban a disiparse como las sombras del alba. Martín Fierro, quien durante tantos años había vivido marcado por la ira y el resentimiento, había comenzado a entender algo crucial. El odio, el rencor y la búsqueda constante de venganza solo lo habían arrastrado por un camino de sufrimiento interminable. Ahora, se encontraba en un punto de inflexión, un lugar donde las lecciones de la vida comenzaban a florecer,
como si las semillas de la sabiduría plantadas en su alma se estuvieran convirtiendo en un jardín de paz. «¿Sabes, amigo?», dijo Fierro, con un tono más sereno que nunca. «Todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, me ha enseñado algo muy importante. La lucha, la guerra, las heridas, son inevitables a veces. Pero lo que realmente marca la diferencia, lo que nos define como hombres, es cómo decidimos enfrentar todo eso. La venganza no nos lleva a ningún lado. Solo nos encierra más en nuestro propio dolor». Su compañero asintió, reconociendo en las palabras de Fierro una verdad que, aunque difícil de aceptar, era fundamental. «Es cierto, Fierro. La venganza es una prisión. Pero hay algo que debes recordar. Nunca has estado solo en todo esto. Aunque el mundo parezca haberte dado la espalda, siempre has tenido la fuerza para levantarte, para resistir». Fierro miró el horizonte, pensativo, mientras las palabras de su amigo resonaban en su mente. El cansancio de los años de lucha, de persecuciones y desengaños, ya no pesaba tanto sobre él. Algo en su interior había cambiado profundamente. El rencor, que antes lo mantenía en pie, ahora se había desvanecido, dando paso a un espacio donde podía respirar con más facilidad, donde podía pensar con claridad. «Quizás sea hora de dejar de huir», murmuró finalmente. «Quizás sea hora de regresar a lo que alguna vez fue mi hogar, aunque ya no sea lo mismo. No sé si aún hay algo que valga la pena en ese lugar, pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que podría encontrar algo de paz allí». Su compañero lo observó en silencio. Había una convicción renovada en los ojos de Fierro, una determinación tranquila que solo los años de sufrimiento y reflexión pueden generar. «Regresar, entonces. Pero regresa con la mente en paz, con el corazón ligero. No busques más lo que te fue arrebatado, busca lo que aún puedes encontrar dentro de ti». La decisión ya estaba tomada. Martín Fierro, quien durante tanto tiempo había sido un hombre marcado por la lucha, estaba ahora dispuesto a dar un paso hacia la paz. No porque el mundo fuera perfecto, ni porque sus heridas desaparecieran de un día para otro, sino porque había comprendido que el verdadero poder no reside en la venganza ni en el resentimiento, sino en la capacidad de perdonar, de soltar lo que no se puede cambiar. La pampa, vastísima y silenciosa, parecía comprender el cambio que se gestaba en el alma del gaucho. El horizonte se tornaba claro, sin nubes que lo oscurecieran. Era como si la misma naturaleza le ofreciera un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, donde ya no habría lugar para la guerra interna que había arrasado su vida durante tanto tiempo. Al día siguiente, cuando el sol se elevó sobre la llanura, Fierro se levantó temprano, dispuesto a dejar atrás el pasado y a caminar hacia el futuro con una serenidad que nunca había conocido. Aunque el camino no sería fácil, sabía que ya no estaba solo en su travesía. La lección había sido aprendida, y su corazón, aunque marcado por las cicatrices del tiempo, ahora latía con una fuerza renovada, impulsado por la esperanza de una vida sin las sombras de la venganza. «Ya no soy el mismo de antes», pensó Fierro mientras avanzaba hacia el horizonte. «Y tal vez, ahora, por fin, puedo encontrar la paz que siempre busqué». La historia de Martín Fierro, de lucha, sufrimiento y redención, llega a su fin aquí. Pero, como el viento que sigue soplando sobre la pampa, su legado vivirá siempre. La lucha por la justicia, el dolor de la traición y la lección del perdón son los pilares sobre los que se edifica la verdadera grandeza humana. Este es el último capítulo de la Vuelta de Martín Fierro, donde se alcanza la reflexión final sobre la paz, el perdón y la reconciliación. Y así concluimos la historia de Martín Fierro, un relato de lucha, reflexión y redención. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana para no perderte nuevos capítulos. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo relato.